Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Que algún alumno me diga que me escucha y se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, gracias. Bueno, vamos entonces, comentarles sobre el examen. Comentarles sobre el examen que tengo calificado. Bueno, SANI 2 ya lo califiqué, planta también, y me falta la mitad de SANI 1. Pero en cuanto lo tenga, lo voy a subir al grupo los resultados y en la próxima clase vamos a contestar las preguntas del examen para que no les quede duda. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a continuar con la unidad 7 que veníamos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando, que está relacionada con el diseño de las redes de distribución. En el día de hoy vamos a ver los criterios en el punto 7.11, vamos a ver los criterios para el diseño de una red. ¿Qué criterios son los que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar una red? En primer lugar, vamos a ver cómo se calcula el caudal de diseño. Y para ello, comenzar diciéndole que los cálculos que se van a realizar en una red van a depender del tipo de red que se disponga. Por ejemplo, si estamos hablando de una red mallada o cerrada, los cálculos se realizan acorde a este tipo de red. Cuando tengamos una red ramificada o abierta, son también cálculos diferentes a la red mallada y que lógicamente responden al cálculo de la red ramificada. Y cuando tengamos una red combinada, es la combinación de los dos cálculos. De cualquier manera, el caudal de diseño para cualquiera de los tipos de red que nosotros vayamos a calcular, se calcula o se determina por la expresión que ya ustedes conocen, que va a ser igual al consumo máximo horario más el consumo comercial más el consumo institucional más el consumo industrial más el caudal contra incendio, que ya ustedes se recuerdan que si la población es menor o igual, menor a 10.000 habitantes, menor o igual a 10.000 habitantes, no se considera en el cálculo del caudal de diseño el caudal contra incendio. ¿Por qué? Porque la norma contempla o dice que resulta antieconómico. Y en su lugar, cuando la población de diseño sea mayor a los 10.000 habitantes, entonces sí consideramos en el diseño este cálculo de caudal de incendio. Bueno. Con relación a los cálculos hidráulicos, podemos decirle que para calcular una red mallada o cerrada, que es la que nosotros les vamos a enseñar a diseñar, se utilizan dos métodos, el método de Hardy-Cross o el método de Newton-Raphson. El método que les vamos a enseñar en clase a ustedes a calcular es el método de Hardy-Cross, que es el que menos se utiliza. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué me van a enseñar el método que menos se utiliza? Lo que pasa es que el método que más se utiliza, que es el método de Newton-Raphson, necesitan ustedes de una base de matemáticas superiores. O sea, necesitan que hayan aprendido o le hayan enseñado en los cálculos, le hayan enseñado los elementos finitos. Y a ustedes no le enseñan los elementos finitos en los cálculos. No así cuando empiezan una maestría que se respete, lo primero que le enseñan es matemáticas superiores, que es el método de las diferencias finitas o el método de los elementos finitos. ¿Está claro? Entonces, como ustedes no tienen ese método o esa matemática superior, por eso es que su pensum no contempla el enseñarle el método de Newton-Raphson, no siendo así el método de Hardy-Cross, que es un método muy simple y que lógicamente ustedes tienen el conocimiento para poder desarrollarlo. Ahora, les comento algo. Todos los grandes software que ustedes van a trabajar, que existen, estos grandes software
utilizan el método de Newton-Raphson. ¿En qué se consiste el cálculo del método de Newton-Raphson? Es en el desarrollo de matrices. ¿Está claro? O sea, es un desarrollo de sistemas matriciales. Entonces, que en eso consiste el método de Newton-Raphson. Estos sistemas matriciales permiten tener más de una incógnita. O sea, que permiten tener varias incógnitas. Entonces, a través de un sistema de ecuaciones matriciales, pues lógicamente se resuelve un problema con varias incógnitas. Esa es la diferencia que tiene el método de Hardy-Cross, donde en el método de Hardy-Cross vamos a ver que vamos a tener siempre una sola incógnita. ¿Está claro? Por eso es un método mucho más simple. Otra de las diferencias grandes que tienen es que en el método de Hardy-Cross nosotros trabajamos a partir de calcular el diámetro correspondiente a una velocidad media de circulación en la tubería. En el método de Newton-Raphson, nosotros le damos los diámetros comerciales, le damos las velocidades mínima y máxima en las tuberías, las presiones mínima y máxima. Y este método de Newton-Raphson tiene la diferencia de Hardy-Cross que les permite decir cuál es el diámetro mínimo que se debe colocar en cada uno de los tramos para garantizar que en todos los nodos, fundamentalmente en el nodo crítico, se cumpla la presión mínima que usted le da como presión aceptable por la norma. En el método de Hardy-Cross, como usted trabaja con una velocidad media y obtiene diámetro para esa velocidad media, lógicamente que no le da el diámetro mínimo. O sea, le da un diámetro que no es el mínimo, es un diámetro mayor al mínimo y lógicamente que la red sale un poco más cara. ¿Por qué? Porque no trabaja con los diámetros mínimos como es el caso de Newton-Raphson. ¿Está bien? Entonces esas son de las grandes diferencias que ustedes deben conocer sobre los métodos de Hardy-Cross y Newton-Raphson. Entonces nosotros les vamos a enseñar lo que está en su pensum y que lógicamente que es lo que ustedes tienen base para poder calcular, que es el método de Hardy-Cross. En ambos casos, tanto en Hardy-Cross como en Newton-Raphson, se recomienda como un error de cierre que se debe cumplir en todas las mallas de 0,10 metros de columna de agua de pérdida de presión como máximo en cada malla y 0,10 litros por segundo como máximo en cada malla. ¿Qué quiere decir eso? Ambos métodos, Hardy-Cross o Newton-Raphson, son métodos que se resuelven mediante un proceso de iteración. ¿Cuándo se para el proceso iterativo? Bueno, cuando se cumple estos errores de cierre. Si usted está suponiendo los valores de las presiones, cuando la presión que se obtenga final sea menor o igual a 0,10 metros de columna de agua en cada malla, ahí para el proceso iterativo. Y si usted está suponiendo los valores de caudales, entonces cuando el valor de caudal en cada malla es menor a 0,10, entonces ahí para el proceso iterativo. ¿Está claro? Estos son los errores que me definen hasta dónde voy a seguir iterando. Claro, lo ideal sería que el error de cierre sea 0, pero las diferencias entre 0,10 y 0 ya no son significativas como para como para justificar seguir haciendo un proceso de iteración. ¿Está bien? Eso lo vamos a entender con el cálculo como yo se los voy a ir explicando. Diámetros mínimos, según la norma boliviana. Según la norma de Bolivia, se recomienda utilizar como diámetros mínimos a colocar en la red los que se presentan en esta tabla. Dice que para zona urbana, cuando la población es mayor a 5,000, el diámetro mínimo debe ser 2 pulgadas. En zonas urbanas, cuando la población es menor a 5,000, el diámetro mínimo debe ser 1,5 pulgadas. Y en rural, cuando la población es menor a 5,000, el diámetro puede ser de 1 pulgada aceptando ramales de 3/4. Desde mi punto de vista profesional, o sea, mi opinión,
como profesional y particular, esto resulta un error de la norma. ¿Por qué? En primer lugar, porque los diámetros salen de cálculo. O sea, los diámetros que deben tener las tuberías en una red salen de aplicar uno de los dos métodos de cálculo, ya sea Hardy-Cross o sea Newton-Raphson. Entonces, y por otro lugar, esto es un absurdo. Considerar diámetros en la red de 1,5, peor de 1, y ya la rematan con 3/4, es un error conceptual. ¿Por qué es un error conceptual? Señores, mientras menor sea el diámetro, mayor es la pérdida de carga en el interior de las tuberías. Entonces, la altura que tenga un tanque o la carga que me dé la bomba, la voy a aprovechar menos mientras menor sea el diámetro que yo coloque en la red. Por ende, no tiene sentido colocar diámetros tan pequeñitos porque me voy a consumir la carga muy rápidamente. Esa es la razón por la que en Santa Cruz ustedes van a encontrar que hay cooperativas que tienen 10, 15 pozos de bombeo. ¿Y por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, yo estoy en este momento haciendo el cálculo hidráulico de la red de Warnes, porque la red de Warnes hay sectores que no le llega el agua ni le llega con presión tampoco. ¿Y qué he podido yo notar a la hora de levantar toda la información? Que por lo menos el 80% de las tuberías que están instaladas en la red de Warnes son de 2 pulgadas. Entonces, resultado, ¿cuántos pozos tienen trabajando? Tienen 4 pozos y les resulta insuficiente, o sea, hay un déficit en Warnes. La demanda que da la cooperativa es inferior la capacidad de entrega de agua a la cooperativa es inferior a la demanda que tiene Warnes. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, bueno, pues la población ha crecido tanto que ha sobrepasado la capacidad de entrega de agua a la cooperativa. Pero además hay otro problema, que el 80% de los diámetros son de 2 pulgadas. Y entonces, mientras más pequeño es el diámetro, pues las cargas que me dan la bomba se la consumen las pérdidas en el trayecto por el interior de las tuberías. Entonces, ahí hay dos grandes problemas que yo he podido detectar en el cálculo de la red de Warnes. Que para resolverlo, bueno, para resolver el problema de la demanda va a haber que perforar otro pozo a buscar la capacidad de la demanda, igualar la demanda que tiene la población. Y en relación con los diámetros, cuando yo aplique el diseño, aplicando el software, pues lógicamente el software me va a decir en aquellos tramos de la red que tengo que cambiar diámetros para que se pueda cumplir la presión en los puntos de baja presión por debajo de lo que establece la normativa. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia de esta tabla, de que, bueno, al final uno no debe colocar, esta tabla lo único que le hace es daño, lo que le hace es daño a las empresas. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo trabajé en Cospail asesorándolo, el directorio, ¿qué es lo que decía? Coloquemos tuberías de 2. Hay que hacer una ampliación de una nueva urbanización, coloquemos tuberías de 2. Y entonces yo le explicaba al directorio que no era colocar tuberías de 2, porque si tú colocabas tuberías de 2, te ibas a consumir las pérdidas de carga. Y ellos decían, no, pero la norma me permite a mí colocar tuberías de 2. Entonces ellos se basaban en lo que les decía la norma, pero lógicamente ellos no son profesionales como lo van a hacer ustedes, especialistas en estas materias, sino que ellos en la mayoría eran o dirigentes de barrio, habían abogados, habían dentistas, entonces lógicamente no le entienden a eso. Pero al decir que estaban cumpliendo con la norma, es verdad, la norma les permite 2, mírenlo aquí. Pero ellos no sabían que si colocaban 2, le iba a comer las pérdidas, las pérdidas de carga en las tuberías. Y entonces eso le crea otro problema
de necesidad de aumentar carga en la red. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo que plantea la bibliografía especializada. La bibliografía especializada plantea que el diámetro mínimo que se debe colocar, cuando aquí dicen 2, ellos dicen en las tuberías de distribución debe ser de 4. Y fíjense ustedes que en el caso de las tuberías secundarias, hasta 6 pulgadas y hasta 12 pulgadas en las principales, aceptando una disminución hasta 4 pulgadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que fíjense ustedes que maneja diámetros mayores. ¿Por qué razón? Por la razón que les estoy diciendo. Cuando utilizas diámetros muy pequeños, entonces ocasionas mucha pérdida de carga en el transporte que te consume la carga que te da la bomba si es que entregas por bombeo directo o la altura que tiene el tanque si es que entregas por gravedad. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí se nota la diferencia de una cosa con otra. En definitiva, para mí estas tablas son un símbolo, nada más, son simbólicas, porque en definitiva el valor del diámetro que yo voy a utilizar en mi red me lo va a dar el cálculo hidráulico. ¿Está bien? Y eso es lo principal que ustedes tienen que llevarse en mente, que el cálculo hidráulico es el único que le va a dar el diámetro real que necesita su red para sus condiciones. Las velocidades. ¿Qué recomienda la norma boliviana? La norma boliviana recomienda una velocidad máxima en la red que no sea mayor a los 2 metros por segundo y una velocidad mínima que no sea menor a 0,30 metros por segundo. Cuando habla de que la velocidad no sea mayor a los 2 metros por segundo, eso se refiere, ese límite máximo de velocidad, se refiere a lo siguiente. Cuando usted tiene una red, usted va a tener, por ejemplo, en las tuberías de distribución, diámetros mínimos de 2 o 3. Y cuando usted saca una cometida, sale de un diámetro de 2 a un diámetro de media, a un diámetro de 3/4 o a un diámetro de 1 pulgada como máximo. O sea que hay una reducción brusca entre el diámetro por donde circula el agua con relación al diámetro con que usted va a extraer el agua de esa fuente para entregar, de esa red para entregárselo al usuario. Entonces, cuando se ha demostrado que cuando las velocidades son mayores a 2 metros por segundo, entonces en estos diámetros pequeños, en estas acometidas, cuando usted abre los grifos de la casa, el agua fluctúa, o sea que no tiene un chorro constante. Entonces, para que el chorro sea constante, usted no puede permitirse velocidades mayores a 2 metros por segundo. Esa es la razón. Y en el caso de la velocidad mínima, que no debe ser en ningún caso menor a 0,3, la norma establece que esta velocidad mínima para que no se produzca sedimentación en las tuberías. Recuérdense que el agua potable tiene hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Si usted lo maneja a bajas velocidades dentro de las tuberías, pues entonces da margen a que se puedan sedimentar estos sólidos y acumular sólidos dentro de las tuberías que le pueden transmitir sabor y olor al agua. La bibliografía especializada coincide con el máximo de 2, pero recomienda un mínimo de 0,5. O sea, es más conservadora en cuanto a la sedimentación dentro de las tuberías. ¿Está bien? Aquí yo les hago la comparación entre lo que establece la norma y lo que establece la bibliografía especializada para que, bueno, ustedes conozcan. Y en este caso, bueno, la norma boliviana es menos conservadora en cuanto a la velocidad mínima, ya que habla de 0,3 en vez de 0,5. Si usted trabaja con 0,3 no hay problema porque su norma se lo permite. Presiones según la norma boliviana. La norma boliviana establece que durante el periodo de la demanda máxima horario, la presión dinámica en cualquier punto no debe ser nunca menor a las que se detallan en la siguiente tabla. Miren ustedes, en poblaciones rurales hasta 5,000 habitantes, menor o igual a 5,000 habitantes, te recomienda que la presión mínima en la red sea de 5 metros columna de agua.
Cuando la población es entre 5.000 y 15.000, te recomienda que la presión mínima sea de 10 metros de columna de agua. Y en área urbana, recomienda que la presión mínima debe ser de 12 metros de columna de agua. ¿Está claro? Si usted va a Zaguapac, va a hacer un proyecto de una instalación domiciliaria, diseño de una red de agua potable domiciliaria, y usted pregunta en Zaguapac con qué presión mínima ellos te garantizan en la red, y ellos te dicen 10. Lo correcto sería 12. ¿Está claro? Pero bueno, eso es lo importante que ustedes sepan. Ahora, la presión máxima estática en la norma boliviana recomienda que nunca debe ser mayor a los 70 metros de columna en ningún caso. Si ustedes ven la bibliografía especializada, le dice que la presión mínima es 14 metros de columna de agua. La norma boliviana dice que en área urbana 12 metros. Hay una diferencia de 2 metros. Y fíjense ustedes que la presión máxima que recomienda la bibliografía especializada es 53 metros de columna de agua. ¿Y por qué la recomienda 53? Porque todos los griferíos, las válvulas, las llaves de paso, los grifos de los baños, de las lavanderías, de la cocina, están diseñados para que soporten una presión de hasta 50, 55 metros de columna de agua. Entonces ella habla de 53 para evitar que se provoquen salideros en los grifos y en estas llaves. Sin embargo, la norma boliviana de un límite máximo de la bibliografía de 53, lo eleva a 70 metros de columna de agua. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Lo eleva a 70 metros de columna de agua. ¿Por qué? Por las grandes diferencias que tienen topográficas en el país. Por ejemplo, La Paz se alimenta del agua que está en el alto, envasadas en presa. O sea, el alto está a 4.000 metros. La Paz está a 3.600. Si usted resta 4.000 de 3.600, le da 400 metros de carga. Para bajar de 400 metros a 70 metros de carga, de presión, que es lo que tiene que ingresar a la red, hay que tumbar ¿cuánto? Hay que tumbar 330 metros de columna de agua, o sea, ocasionar pérdidas para provocar la caída de 330 metros, o sea, de 400 a 70 metros de columna de agua. Eso se hace con dispositivos reductores de presión, que ya los vamos a aprender acá, pero entonces tienen un costo. Entonces la norma, previendo esas diferencias tan grandes que está en el país, pues por ejemplo, por eso es que le da como límite máximo 70 y no 53 para no encarecer, en este caso, las redes de agua potable. ¿Está bien? Vamos a definir, a definir qué se conoce como nodo. Bueno, por años anteriores tengo entendido que sus profesores enseñan nudo. Yo les recomiendo que no le llamen nudo. Un nudo, ¿qué cosa es? Es un nudo cuando usted le hace al cordón de zapato o le hace a un hilo un nudo. ¿Está claro? Si usted aquí, en esta unión de tubería, le hiciera un nudo, el agua no pasaría de un lado a otro. Entonces, basado en esa lógica simple que yo les estoy transmitiendo, sencillita, no le llamen nudo, llámenle nodos. ¿Está bien? Se le llaman nodos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué cosa se conoce como un nodo? Se define como nodo de una red a aquellos puntos donde se intersectan las tuberías y así como a los puntos donde se incorpora agua a la red. Todos estos puntitos negros que están aquí es lo que nosotros denominaríamos nodos. Fíjense ustedes acá, aquí se intersecta esta tubería con esta otra tubería y se le llama a este punto de intersección, que es un codo, se le llama nodo.
Aquí se intersectan tres tuberías, esta con esta, y a este punto que está acá, que es en una T, se le llama nodo. Pero además, nodos no son los puntos de intersección entre las tuberías, sino también es el punto por donde se incorpora el caudal a un tramo de tubería. Por ejemplo, esto vamos a suponer que es un tanque elevado y yo estoy incorporando el agua a este tramo de tubería. Entonces, este punto de intersección donde incorporo agua a un tramo de tubería o a la red, también le voy a llamar o denominar como nodo. ¿Está bien? Entonces, espero que les haya quedado claro el concepto de nodo, porque a partir de ahora vamos a hablar mucho de ello. Bueno, vamos a hablar ahora qué cosa se le llama nodo crítico de una red. Y atiendan, porque estos son conceptos clave que ustedes tienen que empezar ya a aprendérselos de memoria para que no tengan problemas en los exámenes. Bueno, el nodo crítico de la red es aquel punto o nodo donde tiene lugar la mínima presión que se registra en la red. Siempre que nosotros diseñamos una red, se debe verificar que la presión en el nodo crítico debe cumplir con que sea igual o mayor que la mínima recomendada por la norma para las redes de distribución. Si nosotros vemos esto, vamos a suponer que esto es una red que está diseñada para Santa Cruz. Si analizamos aquí, este valor que yo le he puesto aquí, 43 metros, 40 metros, 39 metros, 36, hasta en este que dice 12 metros, 15, 18, 12, 23, etcétera, 28, perdón, 38, 25, 23, es la presión que se registra según el cálculo de la red en cada nodo. Si nosotros nos fijamos de todos estos nodos, de los 15 nodos que tiene esta red, si nosotros nos fijamos, el nodo que registra la menor presión es este que está aquí, con 12 metros, porque este tiene 15 y este tiene 18, y el resto están por encima de los 20 y 30 metros de columna de agua. Como este es el que tiene la menor presión, el que registra la menor presión, que es 12 metros, entonces este va a ser el nodo crítico de la red. O sea que el nodo crítico de la red es aquel nodo que registra el menor valor de la presión en la red. ¿Está bien? Ahora bien, cuando ya nosotros detectamos el nodo con la menor presión que se registra en la red, que es este, que ya identificamos que este es el nodo 13, es el nodo crítico, entonces vemos la presión que tiene, 12 metros. ¿Qué nos dicen si esta red fuera para Santa Cruz? ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la norma? Que la presión en área urbana tiene que ser mayor o igual que 12 metros, la mínima. ¿Cuánto registramos aquí? 12 metros. ¿Qué significa eso? Que cumple con la norma boliviana, porque la presión en este caso es igual a la mínima que recomienda. Siempre en el nodo crítico se registra la menor presión, mientras que en el resto de los nodos la presión siempre va a ser mayor a la mínima que se registra en el nodo crítico. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Ahora, el nodo crítico, este nodo es aquel que me va a definir si aquí yo tuviera ya sea un tanque o una bomba un tanque para entregar por gravedad o una estación de bombeo para entregar por bombeo a la red, este nodo crítico es el que me va a definir la mayor altura que tengo que colocar el tanque para garantizar ¿qué cosa? La presión mínima que se registra en el nodo crítico, o la altura máxima que le tengo que colocar a la bomba para garantizar la presión mínima que se registra en el nodo crítico. O sea que el nodo crítico es el que me va a definir cuál es la altura de tanque o la carga que tiene que tener la bomba
con la que voy a incorporar el agua a la red. ¿Está bien? Apréndanse esos conceptos que son fundamentales. Si ustedes van entendiendo esto, van a ir entendiendo claramente la materia. Esta unidad 7 yo les recomiendo que no se la pierdan desde el principio hasta el final, porque este es el objetivo de esta materia, que ustedes aprendan a diseñar redes de distribución de agua. ¿Está bien? Fíjense que el conocimiento se los voy llevando de a poco para no atormentarlo a la hora de ir adquiriendo el conocimiento de diseño de una red de distribución. Bueno, vamos a ver cómo se calcula una red ramificada o abierta. Para calcular una red ramificada o abierta, ustedes ya están en condiciones de calcular una red ramificada o abierta. Lo único que les está faltando nada más es ver cómo a partir de su cálculo pueden obtener la altura del tanque o la carga de la bomba si es que vamos a alimentar la red por un tanque elevado o la vamos a alimentar por bombeo. Entonces, vamos a ver cómo usted calcularía una red ramificada o abierta. Aunque no es el objetivo de esta materia que ustedes aprendan a calcularle esta red, pero sí es objetivo de la materia que ustedes aprendan a calcular la red mallada o cerrada. Pero yo me gusta enseñárselo para que ustedes lo sepan porque se les puede presentar este tipo de red. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, los pasos para calcular una red ramificada o abierta, lo primero que tenemos que hacer es calcular el caudal que se requiere por tramo. Entonces, para ello, se parte de calcular el caudal de los tramos de cada ramal. Los mismos que se van sumando en cada nodo de unión y de esa manera se va obteniendo el caudal a lo largo de la red, hasta llegar al punto inicial de alimentación de la red, donde se obtendrá el valor del caudal total a entregar a la red. Les explico y atiendan acá que se los voy a explicar. No es muy difícil. Lo primero, vamos a partir siempre de los nodos extremos hacia hasta llegar al punto de alimentación. Vamos a suponer que yo voy a tener ya sea el tanque elevado en el nodo 6, que va a ser el punto inicial, el punto de alimentación de la red, o si tengo la estación de bombeo, la voy a tener en el nodo 6. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Empezamos de atrás hacia adelante. Primero, del nodo 1 al nodo 2, voy a calcular el caudal correspondiente al tramo que va desde 1 hasta 2. Aquí, ¿qué voy a encontrar? Tengo que identificar qué es lo que tengo. Si tengo domicilio, calculo el caudal domiciliar, que ustedes saben cómo calcularlo. ¿Está claro? Ustedes van a calcular el caudal medio diario, después a partir del medio diario van a calcular el máximo diario multiplicando por K1 y el máximo horario multiplicando el máximo diario por K2. Y entonces ya aquí ustedes tienen el caudal de origen domiciliar. ¿Está claro? Si aquí en este tramo tengo algún comercio, alguna institución, alguna industria, entonces le sumo al caudal máximo diario el caudal comercial, industrial o institucional que yo tenga. Y entonces ya obtengo QSU 1 para este tramo. Lo mismo voy a hacer del tramo 2.3 o 3.2, perdón. Voy a calcular los caudales que tengo, domiciliar, comercial, industrial, institucional, y entonces voy a obtener Q3. En el tramo 2.5, supongamos que no tengo casa, entonces va a ser igual el caudal que pasa por el tramo 2 al caudal de 1 más el caudal de 3. Si existieran domicilio, comercio, institución en este tramo, lo calculo y voy entonces a sumarle este nuevo valor. ¿Está claro? Aquí, evidentemente, supuesto que no hay nada aquí, que no hay consumo, y entonces solo el caudal que va a pasar por entre 2 y 5, que es Q2, es la suma de Q1 más el Q3. Ahora vengo por acá de 4 a 5, calculo Q4, igual de la misma manera, y entonces del tramo de 5 a 6
voy a calcular el Q5, que es la suma del Q2 que viene de acá más el Q4 que viene de acá. Y este Q5 es el caudal que tengo que entregar, ya sea con el tanque o con la bomba. ¿Está claro? Entonces, de esa manera yo voy calculando, ya yo sé los caudales que van a pasar por cada uno de los tramos. Por el tramo 1-2, Q1. Por el tramo 3-2, Q2. Q3, perdón. Por el tramo 2-5 va a pasar Q2, que es la suma de Q1 más Q3. Por el tramo 5-4 va a pasar Q4. Y por el tramo 5-6 va a pasar Q5, que es la suma de Q4 más Q2. ¿Está bien? Y ya he calculado el caudal por cada uno de los tramos. En el segundo paso voy a calcular las pérdidas de carga total. Y las pérdidas de carga total van a ser igual a la suma. En el caso de las redes ramificadas o abiertas, las pérdidas de carga total es la suma de las pérdidas por fricción o longitudinales más las pérdidas por los accesorios. En una red mallada, las pérdidas por accesorio no se calculan. Sin embargo, en una red ramificada o abierta, sí se calculan las pérdidas, se le suman a las pérdidas longitudinales las pérdidas por accesorio. En la red mallada o cerrada, las pérdidas que se calculan son igual o equivalentes solo a las pérdidas por fricción y no así a la de los accesorios. Para calcular las pérdidas longitudinales, voy a utilizar las fórmulas de Hazen-Williams, que son válidas para diámetros mayores o iguales a 2 pulgadas. Ojo con eso. Y para flujo turbulento. El flujo a presión en tubería se considera como un flujo turbulento según lo que les enseñaron ustedes en las hidráulicas básicas. Y como en este caso, nuestra red, su diámetro que se coloca es mayor a 2 pulgadas, por eso es que se justifica el uso de la fórmula de Hazen-Williams y no la de Weibach-Darcy u otra fórmula. ¿Está bien? ¿Por qué se utiliza Hazen-Williams? Porque ustedes saben que es la más fácil. Porque me dice que la pérdida es función del caudal, del diámetro, de la longitud, pero además de la C de Hazen-Williams que yo la obtengo de las tablas según el material de la tubería. ¿Está claro? Entonces la pérdida la voy a calcular como 10,643 que multiplica entre corchete al caudal que pasa por el tramo. Si voy a calcular la pérdida de Q1 por el tramo 1-2, voy a utilizar el caudal de Q1. Si voy a utilizar la pérdida del tramo 2-3, utilizo el caudal de Q3. ¿Está bien? Dividido C, que como hoy en día todas las tuberías que se colocan son esquema 40 y de PVC, entonces estas tuberías, al ser de PVC, C es igual a 150. D es el diámetro de la tubería, que ya vamos a ver cómo nosotros estimamos ese diámetro cuando veamos las próximas clases, que es en función de la velocidad media. Coloco aquí el diámetro de cada tramo de tubería, que lo calculo en función a la velocidad media, como vamos a aprender en próximas clases. Y todo esto entre corchete, bueno, diámetro elevado a la 2,63 y todo entre corchete elevado a la 1,852 y multiplicado por L, donde L es la longitud que hay desde el nodo 1 hasta el nodo 2, cuando calcule las pérdidas de este equivalente al Q1. Y bueno, la longitud de cada tramo. ¿Está bien? Ahora, en el cálculo de las pérdidas por accesorio, en el caso de las redes ramificadas o abiertas, se deben considerar, o sea, sumar a las pérdidas por fricción, estas pérdidas por accesorio. Que serían, por ejemplo, las pérdidas debido a, en este tramo 1-2, aquí voy a tener la pérdida de carga por una T de paso directo. Y así sucesivamente, ¿no? Las T, las cruces, las válvulas, etc. Entonces, para ello, se debe utilizar el método de la longitud equivalente que ya ustedes le enseñaron en las hidráulicas. O sea que usted va a calcular la longitud equivalente
correspondiente a las pérdidas de un codo y se la va a sumar entonces a esta longitud para obtener este valor de pérdida por esta ecuación. ¿Está bien? Bueno, se debe tener en cuenta al calcular las pérdidas por los tramos que, por ejemplo, cuando yo vaya a calcular la pérdida de 6 a 5, fíjense que está el caudal, voy a utilizar el caudal de Q5. Cuando vaya a utilizar la pérdida de 5 a 4, voy a utilizar el caudal de Q4. De 5 a 2, voy a utilizar el caudal de Q2. De 2 a 3 voy a utilizar el caudal de 3 y de 2 a 1 el caudal de 1, como ya les había dicho. ¿Está claro? En cada tramo voy a asumir el caudal que circula por él y que calculé en el primer paso. ¿Está bien? Y ya de esa manera, ya vamos a aprender cuando veamos el método que al final, vamos a calcular, yo les voy a dar una ecuación que es lo que les está faltando a ustedes para calcular la altura de la bomba o la carga de la bomba, donde esa altura de la bomba y la carga de la bomba es función de la cota topográfica, la diferencia de cota topográfica entre nodos, más la presión mínima, más las pérdidas que hay en el trayecto. Que eso lo vamos a ver en próximas clases y lo vamos a aprender. ¿Está bien? Pero esta es la base para poder calcular, en este caso, una red ramificada o abierta, que ya lo que nos está faltando, el caudal que va a entregar a la red es el total de todo, que es Q5, nos está faltando solo calcular la altura que debe tener el tanque si vamos a colocar un tanque en 6 o la carga que debe tener la bomba, que en la próxima clase les voy a enseñar las expresiones para calcular esas cargas de la bomba o la altura del tanque. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que teníamos previsto para el día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy en condiciones de contestarse. ¿Dudas? Doctor, buenas Sí. tardes. Pregunta. Buenas tardes. Indicaba sobre la norma boliviana, apunté que el diámetro mínimo está 1,5, 1 y 3/4 de pulgada y que no es lo óptimo. Ya noté, doctor, usted me corrige que debe ser 4, 6 o 12 me decía. ¿Está correcto, doctor? No. Pulgadas. Mira, el diámetro mínimo de una red. A ver, en primer lugar, ustedes tienen que pensar que cuando uno hace el cálculo de la red, uno calcula la red hasta las tuberías secundarias. O sea, calculan los diámetros de las tuberías principales y secundarias. Y que después en las zonas intermedias, en las calles intermedias donde no pasen tuberías secundarias y principales, se colocan lo que se conocen como las tuberías de relleno. Estas tuberías de relleno, ya yo les dije que estas tuberías de relleno se colocan con un diámetro mínimo de 2 y 3 pulgadas. ¿Está claro? Entonces, el diámetro mínimo que usted va a obtener se lo va a dar su cálculo hidráulico, pero en ningún caso debe ser menor que 2, porque 2 es el diámetro que llevan las tuberías de distribución. Las tuberías distribuidoras que se colocan como relleno. ¿Está claro? Eso es. Ahora, por ejemplo, yo cuando he calculado esas urbanizaciones que hay, Loma Linda, la que está allá en La Banda, todas esas urbanizaciones que hay en esa carretera norte, yo las he calculado la gran mayoría. Y como son urbanizaciones pequeñas, entonces ahí me ha dado que el diámetro que yo he colocado en las tuberías secundarias es de 2 pulgadas. Pero porque es pequeña. Pero cuando ya hablamos de una ciudad como el Torno, 2 pulgadas ya resulta insuficiente, o Guarne, 2 pulgadas ya es insuficiente para las tuberías principales y secundarias. No sé si me entiende. Jorge. Sí, doctor. Entonces anoté, como usted indicó, que el cálculo hidráulico es el que nos va a permitir el diámetro real. Correcto. Oye, poquitos alumnos están viendo.
el juego, ¿no? Después le va a costar caro eso. Estas clases son fundamentales. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga? Doctor, buenas tardes. Buenas Yo quería tardes. pedirle si por favor la puede poner la diapositiva de la red ramificada o abierta. Un momentito. Claro. ¿Cómo no? Esta. No se logra ver. Ahora, ¿No se logra ver? y ahora ¿La ven o no? ¿Ven la pantalla o no? Sí, se puede ver, ingeniero. Ah, ya. ¿Qué pregunta era? ¿Es esa, por favor? Hola. parece ¿Es que tengo esa la...? problemas con mi Ah, dispositivo, doctor. No me aparece. Bueno, ya, ¿qué pregunta era? Di. bueno, tenía una duda respecto. Usted dijo la explicación, ¿no? De cómo se calculan. Ujú, Esa sumatoria que usted explicó ahí en la diapositiva, ujú. ¿será que la puede volver a repetir? Claro. Mira, tú vas a calcular los caudales por tramo. ¿Está claro? ¿Qué cosa es un tramo? Es aquel que va de un nodo a otro. De 1 a 2, para mí yo lo considero un tramo de tubería. De 1 a 2. Del 3 a 2 es otro tramo de tubería. Entonces, como una red ramificada o abierta, vamos a suponer, imagínate los pueblos que están a la orilla de la carretera. Usted tira paralelo a la carretera la tubería principal. Y entonces de la principal salen las secundarias para darle agua a las casitas que están asentadas a toda la orilla. Entonces, usted dice del tramo 1-2, aquí usted identifica dentro de este tramo cuáles son los usuarios que tiene. Vamos a suponer que tengo casas, tengo un colegio, bueno, tengo una institución, tengo un restaurante, ya tengo domiciliar, comercial e institucional. Y calculo el caudal de todas las casas, de los restaurantes y de la escuela que tengo en ese tramo. Y eso me va a dar el caudal Q1 que yo tengo que entregar en este tramo, que es el agua que le tengo que entregar a cada uno de los usuarios. En el tramo 2-3 voy a hacer lo mismo. Tengo que identificar qué usuarios tengo. Domicilios, comercio, industria, instituciones. Y voy a calcular el caudal que tengo que entregar a este tramo. ¿Para qué? Para que cada uno de los usuarios tenga la cantidad de agua que ellos necesitan. Ahora, el tramo 2-5, por este tramo, ¿qué es lo que tiene que pasar? El caudal que tengo que entregar en el tramo 2-1 y el caudal que tengo que entregar en el tramo 2-3, porque tengo que por aquí va a pasar el agua que voy a entregar aquí y que voy a entregar acá. Supongamos que aquí tengo otros usuarios, al caudal que tengo que entregar a este tramo, más el que tengo que entregar a este tramo, le tengo que calcular el caudal que voy a entregarle a estos usuarios en este tramo y ese será el caudal que pasa por ese tramo. Y así sucesivamente. No sé si me entendiste. Ahora sí, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? De todos modos, señores, no hay problema que en la próxima clase ustedes tengan alguna duda de esta clase, ustedes me la pueden preguntar. Yo les recomiendo que vayan estudiando, no lo dejen. La materia es bastante densa, pero es una materia muy importante. Mírenla con fines de aprender. ¿Por qué? Porque en su vida profesional van a encontrar muchos cálculos de esto. Se lo digo yo. Se lo digo yo, por ejemplo, yo estoy ahora calculando la red de guardia. ¿Por qué la estoy calculando? Porque nunca en su vida la habían hecho un cálculo hidráulico. O sea, fue una red que fue creciendo a dedo, como digo yo. Ponle tubería de tanto, a sentimiento, ponle tubería de 2, ponle tubería de 3, ponle tubería de 4. Puro sentimiento.
pero no por un cálculo hidráulico. Ahora, cuando yo haga el cálculo hidráulico, seguro que van a salir todos los dedos esos que apuntaron y dijeron, pon este diámetro, y se van a dar cuenta, bueno, qué es lo que le está pasando ahora, que hay sectores en que el agua no les llega y además cuando llega con baja presión. Entonces se van a dar cuenta que hay que cambiar diámetros de tubería para que a ese sector le llegue el agua con presión. Y entonces, por eso les digo, he calculado la red de Torno, he calculado la red de Cospail, ahora estoy calculando la red de Guarne, he calculado todas las urbanizaciones esas que hay en la carretera antigua Cochabamba, se las he calculado. O sea que hay mucho diseño. Cada vez que sale una urbanización para que se la aprueben, tiene que tener, ¿qué cosa? Un proyecto de agua potable, de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario. No están considerando el de drenaje pluvial, un error de las alcaldías, pero tienen que presentar su proyecto. Y entonces vienen para que se las calcule porque le haga el proyecto, porque si no, no le aprueban la urbanización. Entonces, fíjense ustedes si les va a generar trabajo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Disculpe, doctor, una consulta. ¿Será que nos puede explicar un poco sobre la presión estática? Ya que ahí decía que provocaba salideros y todo eso, ¿no? Entonces, no entendí un poco bien la definición de esa palabra, es que no la encontré en su glosario. A ver, presión estática y presión dinámica. ¿Está claro? ¿Qué cosa es la presión estática? Es cuando una presión es estática, cuando su valor no varía. Vamos a suponer que las presiones que usted va a tener en la red no son estáticas, son presiones dinámicas. ¿Cuándo es una presión estática? Cuando yo en un punto mido la presión, por ejemplo, en la cometida de tu casa, yo mido la presión con un manómetro y siempre la presión me va a dar, vamos a suponer, 15 metros de columna de agua. ¿Está claro? Que yo siempre mido y me da 15, 15, 15, 15, 15. Eso es presión estática. Ahora, en realidad no se va a comportar así en tu acometida. ¿Por qué? Porque tú vas a tener presión dinámica. Porque ¿de qué va a depender la presión? Cuando no hay gente sacando agua de la red, tú vas a tener siempre una presión estática, porque nadie saca. Pero cuando empiezan a sacar agua en la red, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa presión? Te va a disminuir, ya se convierte en dinámica. O sea, varía la presión. ¿Por qué? Porque depende de la gente que esté sacando. Te podrás imaginar que durante el día la presión no se va a mantener estática. ¿Por qué? Porque en los horarios no pico te va a aumentar la presión. Pero en los horarios pico, ¿qué va a pasar con la presión? Cuando llegue todo el mundo a consumir agua, te va a bajar la presión. Entonces la presión es fluctuante, entonces se convierte en presión dinámica. Ahora, cuando la presión, todos los accesorios, por ejemplo, los flotadores de los que se colocan en los inodoros, las llaves que tú colocas en los grifos en tu lavamanos o en el lavaplato, o la llave de paso del grifo de tu ducha, o las llaves de jardín que tú colocas, ellas están diseñadas para soportar una presión máxima de 55 metros de columna de agua. ¿Has visto que las llaves cuando se fregan empiezan a gotear? Y cuando las gotean hay algunas que usted le saca la partecita de arriba y le cambia una gomita que tiene. Esa gomita es la que produce, ¿qué cosa? El sello e impide que el agua pase. Esa gomita está diseñada para soportar una presión máxima de 55 metros de columna de agua. Cuando usted le pone una presión mayor a 55, entonces su grifito empieza a gotear. ¿Por qué? Porque no soporta esa alta presión la gomita y al no sellar empieza a gotear. Entonces por eso es que la bibliografía dice presión máxima 53. Ahora, la norma boliviana
¿Por qué no adopta 53 y adopta 70? Por las grandes diferencias que tiene topográfica. El ejemplo clarito es de La Paz, que les puse. La Paz está a 3.600 y saca el agua de que llega a La Paz, la gran mayoría, viene del alto, de las presas que están en el alto. Y recorren una diferencia de cota de 400 metros. Entonces, para rebajar esa carga de 400 hasta 70 que debe ingresar a la red, porque no puede ingresar una presión mayor a 70, tienen que colocar obras reductoras de presiones. Y entonces tienen un costo elevado esa válvula, esas cámaras, etcétera. Y entonces, por eso es que la norma boliviana debe ser una de las únicas en el mundo de que no adopta 53 y en lugar adopta 70 metros. No sé si eso te explica, David, tu respuesta, tu pregunta, perdón. Sí, sí, doctor, porque según acá lo que estoy investigando en otros países, hay muchos salideros. Entonces yo me preguntaba, la regulación, usted dijo que con esos aparatos se encargan de regular la presión, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ya, entonces depende de eso. Ya, gracias. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Los vamos a estudiar acá más adelante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, Jorge. no es una pregunta, sino que lo que sucede en mi casa tiene cañería de media y cuando utilizamos varios grifos, ducha o lavadora, ahí es lo que baja, ¿no? Eso sería la palabra que usted está utilizando, fluctúa la presión. Fluctúa la presión, pero eso es probablemente porque tengan estrangulado el diámetro de la tubería, no lo tienen de media. Normalmente se coloca de 3/4. Cuando aprendes a calcular o a diseñar instalaciones interiores, te das cuenta que puede ser 3/4 en un domicilio y que entonces las tuberías que alimentan a cada aparato puede ser de media, pero la línea que conduce el agua de la cometida hasta los diferentes puntos de consumo se recomienda mínimo que sea de 3/4. Es un problema de cálculo. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay más preguntas, entonces estén atentos. Yo les voy a subir las notas cuando las tenga ya a su grupo para que las vean y en la próxima clase les voy a dar las respuestas. Y bueno, con los reclamos me lo hacen tranquilo por el WhatsApp y yo los voy a ver sin ningún problema. Que tengan una feliz tarde noche. Cuídense como les digo. Chao. Hola, doctor, gracias. Hasta luego.